que tengan un buen día. En esta ocasión vamos a discutir el tema de enfermedades provocadas por virus para el área de Patología 1 del ciclo 1 del 2022 de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador para doctorado en Medicina. Mi nombre es Ana Concepción Polanco y voy a tener el gusto de charlar con ustedes un rato respecto a las generalidades que este tema nos tenemos que considerar. En general, pues lo que tenemos que ver es comprender los diferentes procesos patológicos ocasionados por los virus en el ser humano y específicamente vamos a tratar de identificar y clasificar lo que es un virus, estudiar los diferentes cambios morfológicos, macro y microscópicos de las lesiones virales. Vamos a presentar algunos casos de enfermedades virales estableciendo diagnósticos diferenciales y vamos a poner también a consideración algunos datos de varias enfermedades, entre ellos algunos sobre la actual epidemia del coronavirus que gracias a Dios pues en estos momentos va disminuyendo el número de casos y la letalidad. Lo que voy a mencionar ahorita está en su libro de texto cuando habla sobre todas las enfermedades infecciosas y pues tenemos que repasar algunos principios generales de la patogenia microbiana. Pues al momento todo lo que ustedes han visto en enfermedades transmisibles ha sido pues de mucha ayuda en cuanto a clasificación de microorganismos, producción de enfermedades y poder diagnosticar estos microorganismos. Por lo tanto, este tema para ustedes no ofrece nada nuevo en el horizonte. En general, las enfermedades microbianas siguen siendo un problema de salud pública mundial, pues en los países desarrollados se ha logrado que la mortalidad ocurra en los inmunosuprimidos, en enfermedades debilitantes y en los extremos de la vida, o muy pequeñitos o pacientes de tercera edad ancianos. En los países en desarrollo como el nuestro, o en vías de desarrollo, o low income countries, se considera que debido a la atención médica deficiente y la malnutrición, según menciona el libro de texto, ya sea porque caemos en obesidad o en desnutrición, de cada 10 muertes, 6 van a ser por esta causa, la mayoría son niños y las enfermedades más frecuentes van a ser respiratorias e intestinales. ¿Cómo producen los microorganismos enfermedades? El libro de texto les empieza a hablar sobre el microbioma, que es un complejo sistema de flora microbiana en humanos y animales que va a desempeñar un papel importante en la salud y en la enfermedad. Entonces, la mayoría de los microorganismos son comensales, conviven de una manera armónica con nosotros, que somos sus hospedadores humanos, y van a ocupar un lugar o un nicho microambiental que si no fuera ocupado por ellos, pues sería ocupado por patógenos. Se cree que el número de células microbianas es 10 veces mayor que el de las células humanas y la mayoría de las enfermedades son provocadas por organismos patógenos no comensales de virulencia muy variable. Entonces tenemos unos que conviven con nosotros y otros microorganismos que están esperando que bajen nuestras defensas, se vayan los que conviven con nosotros y entren estos a causar enfermedades. Se considera que hay microbios que son altamente infecciosos que atacan a personas sanas y a veces solo es necesario un pequeño inóculo. Ejemplo, usted va a comprar una comida que está arruinada, que contiene muchas bacterias y con un poquito que coma pues desencadena un cuadro gastrointestinal severo, aunque usted sea una persona normal, sana. También hay microbios poco patógenos que para causar un daño precisan una exposición prolongada y esto se puede acompañar de defectos en las defensas del anfitrión para que se produzca la enfermedad. El ejemplo de esto sería, por ejemplo, alguien que ingresa a un área en donde hay tuberculosis. La mayoría del personal de salud estamos expuestos a la tuberculosis, a esta micobacteria, y la mayoría de nosotros ya tiene defensas. Entonces, eso le ocurriría a alguien que
no tiene estas defensas y es sometido a este contagio. Entonces, para efectos didácticos, el capítulo lo vamos a revisar en cuanto a lo que se refiere a virus, porque todo esto aplica para los otros microorganismos que ustedes van a revisar con otros profesores. Entonces, pero yo me voy a remitir a lo que se refiere a los virus. La pregunta es cómo los microbios provocan enfermedades en general. Tenemos que ver las vías de penetración, las vías de diseminación, las vías de transmisión y cómo hacen ellos para evadir el sistema inmune. ¿Cómo penetran en general los microorganismos? Estos pueden penetrar traspasando las superficies epiteliales por inhalación, ingestión y transmisión sexual. Ustedes ya saben lo que son las barreras epiteliales. No me voy a detener en explicarles que dependemos de los ácidos grasos, que tenemos que fijarnos en la generación de moco por la vía respiratoria, en la generación también de cera que hay en los conductos auditivos, que también actúan como barreras mecánicas. Entonces, por ello, grandes heridas, quemaduras, úlceras por presión, pacientes diabéticos que tienen la inmunidad comprometida, pinchazos, abrasiones, catéteres y agujas, se encargan de hacer que los microorganismos rompan las barreras epiteliales y puedan penetrar. Entonces, en su libro de texto van a encontrar la tabla 8.1 que les habla sobre las vías de infección microbiana, les explica dónde está la localización, cuáles son las principales defensas, cuáles pueden ser los causos del fallo de la defensa y cuáles pueden ser los patógenos involucrados. Como ustedes pueden ver aquí, en la piel, si atraviesa la barrera epidérmica a través de agujas, penetración directa, defectos mecánicos, pero aquí, más que todo, a través de agujas, el virus del VIH y el virus de la hepatitis están involucrados. En el tubo digestivo, si ustedes ven, tenemos nosotras aquí que a la pérdida de las cubiertas microbianas resistentes van a permitir la entrada de la hepatitis A, de rotavirus, de los norovirus en el aparato respiratorio. Si se pierde el sistema de limpieza mucociliar o falla esta defensa, va a haber fijación y proliferación local de los microbios como el virus de la gripe y en el aparato urinario, virus del herpes, ¿verdad? Ya aquí en lo que se refiere a infección directa o invasión local. ¿Por qué no menciono las otras? También en traumatismo local está involucrado el virus del papiloma humano. Las otras, pues ustedes pueden ver que son bacterias u hongos. Entonces, la mayoría de las infecciones cutáneas son debidas a lesiones mecánicas del epidermis. La mayoría de patógenos digestivos se transmiten a través de material fecal. Y pues, gracias a Dios, las enzimas pancreáticas, las sales biliares pueden destruir los virus, pero más de alguno es capaz de penetrar. Las infecciones digestivas se producen cuando hay una debilitación de las defensas por un patógeno, cuando la flora normal está, está también afectada, ¿verdad? Con los que convivimos normalmente o cuando recibimos un buen inóculo, ¿verdad? Entonces, se ha observado que los norovirus son virus sin cubierta que no se inactivan por los ácidos, la bilis ni las enzimas pancreáticas y se propagan con facilidad en los lugares donde hay mucha gente. Y el libro de texto les da ejemplo en los cruceros, ¿verdad? Cuando ocurren esas grandes infecciones gastrointestinales en los cruceros. Los enteropatógenos entonces desencadenan las enfermedades digestivas sintomáticas, ya sea usando fraudulentamente las vías de captación del antígeno del anfitrión, en el cual el tejido linfoide asociado a mucosas con presencia de células M captan y transfieren los antígenos hacia los tejidos linfoides subyacentes y provocan la infección. Entonces, esta es una vía muy utilizada por los poliovirus para provocar infección. Los poliovirus causantes de poliomielitis.
Cuando se afecta el sistema respiratorio, pues los inhalamos como partículas de polvo o aerosoles. Y si se inhala por parte de un aparato respiratorio sano, pues se eluden las defensas locales, se infectan las células epiteliales y las vías respiratorias bajas y son penetradas, en especial si miden menos de 5 micrómetros. Los virus de la gripe tienen proteínas de cubierta denominadas hemanglutininas, que se unen al ácido sálico de la superficie de la célula epitelial. Esta unión induce la endocitosis por la célula del anfitrión, con lo que el virus penetra y se produce la replicación. Este tamaño que les dice su libro de texto de 5 micrómetros es muy importante porque con esta venida del COVID, del coronavirus, todos los productos que ofrecían protección, me refiero a las mascarillas, tenían que eh, establecer que de veras no iban a dejar penetrar partículas menores de 3 micrómetros, ¿verdad? Entonces, la mascarilla, aunque en muchos lugares de Europa y Estados Unidos no es aceptada, mucho menos la que es muy cerrada, que ofrece una gran protección, porque la mayoría del personal de salud aquí está usando la celeste y está usando la KN95, pero en realidad la que hay que usar es la N95 para partículas, ¿verdad? Y es la que va a tener esa medida estándar que nos va a permitir evitar el ingreso de estos microorganismos. Pero en realidad y al final, si usted no tiene la mascarilla especializada, le sirve cualquier mascarilla porque usted está poniendo ya un método de barrera, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto con esta enfermedad. Y la protección viene por el tamaño de los microorganismos que pueden infectar al, al sistema respiratorio. ¿Cuándo ocurre la transmisión vertical? La transmisión vertical va a ocurrir como un contagio, ¿verdad? Generalmente va a ser una madre, porque se refiere a la transmisión al feto. Entonces, la madre va a poder transmitir de diversas maneras al feto esta transmisión, como si es a través de la placenta, ¿verdad? Cualquier infección en el embarazo y si ocurre en el primer trimestre es peor, ¿verdad? Un ejemplo sería la rubiola, en el cual el niño viene, si ha sido afectada la madre en el primer trimestre del embarazo, el niño viene con muchos cambios severos y pues durante el parto más que todo, aquí mencionan las bacterias, pero hay una transmisión del virus del papiloma humano que lo vamos a ver más adelante que puede ocurrir si la madre, por ejemplo, tiene condilomas y estos condilomas son causados por virus del papiloma humano, ya sea de alto grado o de bajo grado. Si los niños no les dan vía cesárea debido a la presencia de los condilomas, los niños nacen con afección de condilomas en la garganta porque traen ese líquido amniótico contaminado. Y eso va a generar que el niño va a presentar papilomatosis laringea, que si esta es producida por virus de alto grado, cuando tenga 10, 16 años, el paciente puede desarrollar cáncer. Les voy a presentar un caso al final de la clase. Luego está la transmisión postnatal en la leche materna, vía usada por citomegalovirus, por VIH y virus de la hepatitis B. En este sentido, aunque se recomienda que la madre de lactancia, lo que se intenta con estos pacientes es que la madre tenga una cantidad de virus baja. Esto se determina por PCR en tiempo real. Entonces, si la madre tiene una cantidad de virus baja, la cantidad que va a estar transmitiendo en la leche va a ser baja y el niño va a poder favorecerse con la lactancia. Pues esto habría que ver si se está haciendo aquí en nuestro país. ¿Cómo se diseminan los virus? Bueno,
En general, los microorganismos permanecen donde han invadido o donde han iniciado la infección, pero otros llegan y se desplazan a través de a lugares más distantes del organismo a través de vasos linfáticos, la sangre o utilizando los nervios. La vía más común y eficaz para los virus es por el torrente circulatorio. Tanto el polio como la hepatitis B viajan a través del plasma, el herpes y el VIH viajan alojados en los leucocitos y el virus de la rabia, el poliovirus y la varicela invaden el sistema nervioso mediante la infección eh, de los nervios periféricos y el posterior desplazamiento intracelular a través de los axones. Y eso es muy importante. Entonces, el virus va a tener una puerta de entrada, va a pasar el epitelio, se va a diseminar a través de los nervios, se va a diseminar dentro de las células inflamatorias, va a ir por los linfáticos y la sangre, llega al torrente circulatorio y así a través del torrente circulatorio va a ir invadiendo a los organismos a los cuales va a afectar. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave en lo que respecta a la transmisión y diseminación de los microbios? Bueno, ya dijimos, por contacto directo o indirecto, por vía respiratoria, por vía fecal oral, transmisión sexual, vertical, insectos o artrópodos. Nosotros aquí tenemos que establecer cuál vía utilizan más los virus. Un patógeno puede desencadenar una infección si dispone de factores de virulencia capaces de desbordar las defensas normales del anfitrión o si estas defensas se encuentran debilitadas. ¿Cómo producen los virus al afectar a las defensas frente a las infecciones, ya sea las barreras como la piel, las que hay en el aparato respiratorio, en el digestivo y en el urogenital? Y pues que los patógenos van a proliferar localmente en el punto inicial o se pueden diseminar y cuál es la vía más frecuente que utilizan para la diseminación. Además, los virus todos los microorganismos cuentan con mecanismos de evasión del sistema inmune. ¿Cómo lo hacen? Los virus generalmente lo hacen a través de la variación antigénica. Este es su mecanismo más importante porque burla la defensa mediada por anticuerpos, se bloquea la adhesión y la penetración y permiten que este virus se cambie de ropa o de chaqueta para ser reconocido. Entonces, por ejemplo, los virus de la gripe hacen esto, además de eso, los virus de la gripe tienen un gran genoma que experimenta varios episodios de recombinación y logra él penetrar al organismo y siempre producir enfermedad. Entonces, esa característica, tanto la que tiene un genoma grande como la capacidad de cambiarse de proteínas, porque lo que hace es cambiar las proteínas para poder penetrar la célula, es lo que hace muy virulento al virus de la gripe. ¿Cuáles otros mecanismos? Están en mayúscula los que corresponden a los virus, ¿verdad? Está el bloqueo de la apoptosis y la manipulación de la célula del anfitrión, expresar factores que modulan la autofagia y resistencia a las defensas por medio de citocinas, quimiosinas y sistema del complemento. Así producen células que los atraen a los interferones, atacan a esas células que en realidad no son las células infectadas y producen enfermedad. Entonces aquí están los mecanismos de variación antigénica establecidos para todos los microorganismos. Entonces, pero nosotros nos va a interesar los de los virus. Por ejemplo, ¿quiénes tienen alta frecuencia de mutación? El virus del VIH y el virus de la gripe. ¿Quiénes tienen redistribución genética? Virus de la gripe y el virus productor de la diarrea en niños, como es el rotavirus. ¿Quiénes utilizan la recombinación genética? En realidad aquí pues no se establece que ningún virus haga eso. ¿Y quienes tienen gran cantidad de serotipos? Los rinovirus, los productores de resfriados. También hacen un camuflaje. Esto ya es debido a que se vale de la infección
a los linfocitos TCD4 colaboradores y TCD8 citotóxicos. Y los virus que hacen eso generalmente son los virus ADN. Por ejemplo, el virus del herpes, el virus de citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Entonces, estos se unen a las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad e impiden la presentación de péptidos a los linfocitos TCD8. Entonces, la regulación de estas moléculas baja los convierte en diana de las células natural killer y también los virus del herpes pueden inducir degradación de otras moléculas. Todo esto hace que no se presenten como antígenos y entonces no sean atacados por el sistema inmune. Pueden utilizar los mecanismos inmunoreguladores. Quiere decir que si afectan a los linfocitos, puede que les disminuyan las respuestas antimicrobianas, los agoten, como virus del VIH, virus del hepatitis B y C, en donde ustedes tienen que hacer un conteo de los linfocitos para ver cómo si estos están abajo de 200, ya sabemos nosotros que el paciente está en SIDA. Y pues otro de los mecanismos en general que pueden permanecer los virus a salvo del sistema inmune. ¿Cómo hacen esto? Hay virus que provocan infecciones agudas, pero la infección aguda que provocan es bien pobre y ellos lo que hacen es que desaparecen, hacen creer a la persona que ya no va a tener ningún tipo de infección y se van a vivir a los nervios o se van a vivir a los nervios. Entonces, estas infecciones neuronales latentes las puede causar el herpes simple, la varicela y los virus del Epstein-Barr cuando se ponen a vivir en los linfocitos B. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos utilizados por los patógenos víricos? La modulación de la estructura superficial para impedir el reconocimiento, la inhibición de la fagocitosis, ¿verdad? Esto lo hacen las bacterias. Aquí ustedes tienen representados a las bacterias. Veamos lo de los virus. Traducción de señales, expresión genética, muerte celular. ¿Qué hace? Se mete al DNA y mata a la célula. Secretan homólogos de citosina, inhiben la presentación de antígenos y ocultan la vigilancia inmunitaria. Serían las características más importantes de los virus para eludir los mecanismos inmunes. Eso está en su libro de texto. También el anfitrión, al tener una infección viral, puede tener una respuesta muy fuerte ante la infección que está sufriendo. Este efecto nocivo a ciertos virus solo se les atribuye que sin ser portadores ni activadores de oncogenes van a estar relacionados con tumores, probablemente porque provocan inflamación crónica, que es un factor que favorece el desarrollo de cáncer. El factor involucrado es el grado de destrucción que producen, como por ejemplo el daño que se causa a sí mismo por, por este efecto frente a la hepatitis B y C. ¿Cómo son las infecciones por virus en pacientes inmunodeficientes? Esto va a depender cuál es el déficit que tienen estos pacientes. Por ejemplo, el déficit puede ser de anticuerpos, entonces si el paciente tiene déficit de anticuerpos va a sufrir de problemas gastrointestinales por rotavirus o enterovirus. Si es, bueno, el complemento no lo voy a mencionar. Si son defectos en las vías de señalización, las respuestas anómalas al TLR3 van a estar asociadas a una producción de encefalitis viral infantil por el virus del herpes. Aquellos defectos congénitos o adquiridos en la inmunidad innata o adaptativa. El paciente puede ser susceptible de adquirir una infección y los defectos en los linfocitos T. Se incrementa la susceptibilidad a patógenos intracelulares. Eso es más que todo para la tuberculosis. Y la tuberculosis no es un virus. Bueno, en las inmunodeficiencias adquiridas, el modelo más estudiado ha sido el VIH y los patógenos que infectan a estos pacientes eran habituales, pero el virus del herpes del sarcoma de Kaposi
denominado también como virus del herpes humano 8, fue descubierto a raíz de las investigaciones con el VIH, con el SIDA. Otras inmunodeficiencias. Cualquier persona que presente un proceso infiltrativo. Generalmente cuando uno en patología habla de proceso infiltrativo, habla de cáncer. Y este cáncer va a afectar a la médula ósea, entonces, o son pacientes que están siendo sometidos a inmunosupresión para ser trasplantados o con enfermedades autoinmunes que les están dando fármacos y estos fármacos dañan la médula ósea, fármacos antitumorales, trasplante de células madre hematopoyéticas y rechazo de órganos. Entonces, este debilitamiento puede conducir a que haya una infección latente y el paciente presente manifestaciones patológicas de gravedad. Por ejemplo, se ha visto que hay pacientes que sufrieron varicela cuando eran pequeños y más adelante empiezan a tener un herpes zóster severo, ya sea torácico, abdominal o en el ojo severo, y posteriormente debutan con un linfoma. En fin, ¿qué son los virus? Los virus pues son parásitos intracelulares obligados que dependen del metabolismo celular anfitrión para su replicación. Tómese aquí el término parásito como que es una sustancia extraña, no como un parásito en realidad. En su estructura van a tener un genoma de ácido nucleico, DNA o RNA, rodeado por una cubierta proteica que le vamos a llamar cápside, y puede estar rodeado o no de una membrana lipídica, puede tener un tamaño de 20 a 300 nanómetros por microscopio electrónico de barrido. Entonces, según la estructura, puede tener esta envoltura o cubierta lipídica, tiene su cápside y aquí tiene el ácido nucleico. También el virus puede no tener esta estructura. Recordemos que hay una enfermedad, y disculpen que les diga recordemos, porque si no lo recuerdan, pues deben ir a revisarlo. Si estos virus son destruidos, producen fragmentos. Esos fragmentos, si son ingeridos por una persona, puede sufrir una infección severa por priones. Y esta es una enfermedad que es producida por fragmentos virales, ¿verdad? Entonces se ha visto en la enfermedad, por ejemplo, de Creutzfeldt-Jacobs, que es la enfermedad de las vacas locas, por las cuales se cree que estas reses han sufrido algún tipo de infección viral. Esto ha sido consumido por una persona, que no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona proclive a presentar este cuadro y presenta una degeneración espongiforme del cerebro. ¿Verdad? Son enfermedades por priones. También quienes sufren de enfermedades por priones son, ¿cómo se llaman? Los que son, comen humanos. Se me ha ido el nombre ahorita, ¿verdad? Por eso son tan famosos los Walking Dead. Bueno, los vamos a clasificar. Esto es un repasito. Yo no voy a hablar ahorita dándoles una clase de microbiología que ustedes ya vieron en su momento. Se pueden clasificar según el genoma del ácido nucleico, según la forma de la cápside, según la presencia o ausencia de una capa lipídica, según su modo de replicación, según el tipo de células que prefiere para replicarse y según el tipo de enfermedades que producen. Otra cosa notable es el efecto citopático. Este efecto citopático es un efecto morfológico, o sea, que son los cambios morfológicos de transformación que el virus puede provocar en las células del huésped y que pueden hacer que alguien diga en un estudio histopatológico o citológico que existe la presencia de virus. El ejemplo de esto es el virus del papiloma humano. Y en este caso, en la fotografía, ustedes ven esta célula
gigante con núcleos adosados de bases redondeadas. Aquí hay 3, 4, 5, 6 células. Entonces, y en áreas necróticas, mucha inflamación. Y entonces aquí ese efecto del virus del herpes. ¿Cuáles son otros virus que pueden provocar presencia de efecto citopático? Tenemos el virus de la rabia. Vea, esta es una infección que afecta al sistema nervioso central y ocurre que las partículas virales se agregan dentro de las células infectadas formando cuerpos de inclusión característicos. Yo tuve que ver como 70 láminas para ver este corpúsculo de Negri en esta célula de Purkinje y aquí ven ustedes el depósito que es una inclusión eosinófila en el citoplasma celular. Posteriormente logré ver una foto de internet, ¿verdad? Creo que está más bonita mi foto, pero para que ustedes tengan la idea cómo se ve un corpúsculo de Negri. Y luego aquí van a ver ustedes estas células epiteliales del cuello uterino con estos halos blancos en una tinción de Papa Nicolau. Aquí también hay cambio citopático porque la célula es binucleada y vean ustedes el halo blanco que la rodea. Esto se llama un coilocito y el patólogo o el citopatólogo puede decir estamos en presencia de una infección por el virus del papiloma humano. Luego están la presencia en el pulmón, vean este pulmón de una autopsia en el cual tenía estas formas en los alvéolos que son nada más y nada menos que células gigantes multinucleadas necróticas. ¿Qué virus hace esto? Bueno, lo puede hacer adenovirus, virus sincitial respiratorio, era un neonato, o sea que cualquiera de estos pudo haber afectado al neonato, pero también es algo que puede verse en sarampión y las células toman otro nombre y otro aspecto histopatológico de más importancia. Todos los agentes infecciosos pueden ser estudiados a través de técnicas especiales o tinciones, ¿verdad? Entonces se describen la tinción de Gram, la tinción ácido resistente, las tinciones a base de plata, estas se están abandonando porque son muy contaminantes, la tinción de Paz o ácido periódico de Schiff, el musicarmín, el Giemsa, tinciones con anticuerpos, o sea, inmunistoquímica se puede hacer en todos, cultivos en todos, y el uso de las sondas de DNA, es decir, molecular se puede hacer en todos. ¿Qué pasa con los virus? Con los virus, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos como la PCR y la transcripción son las más utilizadas. Favorecen porque provocan una identificación rápida de los microorganismos. El 80% de las encefalitis por herpes son diagnosticadas por esta vía. Si usted intenta hacer un cultivo de un virus, por ejemplo, aquí en El Salvador, que yo sepa, no se cultivan virus. Yo nunca he participado en cultivar un virus, creo que se intentó en laboratorio central, pero la capacidad para cultivarlos es bien baja. Tiene que ser un laboratorio bien especializado y aún así va a lograr identificar un 10% por cultivo. Lo mejor es hacer PCR. Luego, en los pacientes con VIH, ¿verdad? Les podemos determinarles la carga viral, esto es con PCR en tiempo real, y así podemos decir, de acuerdo a la carga viral que tiene el paciente, ¿verdad? Les dicen a uno, tiene uno en no sé cuántos miles de colonias y virales, y entonces uno dice, el paciente tiene muchas o tiene pocas. Tienen que haber rangos, y por ejemplo aquí en El Salvador se hace para VIH y para dengue. ¿Cómo invaden los virus? Pues entran directamente en las células del huésped y se replican en su interior. Van a tener, cada virus de cada enfermedad va a tener una predilección especial para infectar ciertos tipos celulares, a eso le vamos a llamar tropismo, y el mecanismo de lesión va a depender si se une a proteínas de superficie celular específica. Aquí les da un ejemplo de la GP120 que se une a CD4 en las células T por el virus del VIH.
También debido a factores de transcripción específicos del tipo celular, el virus del JC, causante de leucoencefalopatía, que puede proliferar solamente en oligodendroglio. Y también al pasar las barreras, ¿verdad? Ya sean barreras físicas, temperatura local, pH, etc. Algo que es fundamental del tropismo tisular es que el paciente tenga receptores víricos en las células del anfitrión. Entonces aquí tienen esta célula, por ejemplo, que es un linfocito T, pongámoslo de ejemplo. Ella tiene su receptor para este tipo específico de virus y penetra, elimina la cubierta del virus, se replica en el núcleo y sintetiza RNA mensajero que va a provocar que se sinteticen proteínas víricas. Estas proteínas víricas van a ayudar a que la mitocondria presente alteraciones metabólicas, se dé lisis o fusión celular, ocurra transformación neoplásica, se formen otros antígenos víricos, se ensamble el virus y se presenten inclusiones víricas y se disminuye la síntesis de DNA y RNA en la célula del anfitrión. Esto puede ser llevar a la muerte de la célula y pues son daños causados por la inmunidad mediada por linfocitos T. Entonces, también el libro de texto les habla cuáles son la respuesta inflamatoria frente a las infecciones. Entonces, generalmente los virus va a haber, lo que ya les expliqué, reacciones citopáticas citoproliferativas, transformación vírica, necrosis y asociado a neoplasia. La otra es la cicatrización y la inflamación crónica. Desaparece la inflamación y vuelve a caer el paciente hasta que lo va metiendo en cirrosis. Serían dos formas de respuesta inflamatoria frente a las infecciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la morfología, el patólogo generalmente es difícil diagnosticar el efecto citopático. Tiene que tener experiencia, tiene que tener varios casos y tiene que determinar que lo que está viendo corresponde a una determinada enfermedad. Ya no existen efectos citopáticos patognomónicos, el único que va quedando es el del citomegalovirus. Y por lo demás, el diagnóstico que va a dar el patólogo va a ser bien inespecífico y no les va a poder decir por morfología en hematoxilina eosina de qué virus se trata. Generalmente, por ejemplo, yo lo que hago con virus del Epstein-Barr, hacemos inmunohistoquímica para tuberculosis. No nos sirve hacer inmunohistoquímica, el antígeno que se usa es bien inespecífico, entonces tiñe todo, aunque no tenga tuberculosis, no sirve. Pero eso es lo que hacemos. Y lo adecuado es mandar los tejidos a que hagan PCR. Les cuento un poco sobre las vacunas. Bueno, nosotros en el 80 hubo una evaluación internacional sobre la situación de vacunas e inmunizaciones en El Salvador. Esto es un poquito de historia. Y se empezó a ver que nosotros teníamos protección contra 12 enfermedades: polio, difteria, tétano, toferina, sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis B, hemófilos, influenza tipo B, la influenza, rotavirus y una forma clínica severa de meningitis tuberculosa en menores de 1 año. Ponían BCG. Ahora, en la vacuna del sarampión, el último de los casos de sarampión autóctono se presentó en 1996 y los últimos casos importados fueron detectados en el año 2002. Sarampión debería de ser una enfermedad erradicada. Este grupo, que era de la OPS, empezó a insistir a todas las naciones a incluir la vacuna dentro de sus esquemas y pues El Salvador siempre ha tenido buenos esquemas de vacunación y pudo hacer efectivamente utilización
de la protección. Si ustedes han visto, la población ha respondido muy bien a la vacunación por coronavirus, ¿verdad? Y esperaríamos nosotros que finalizaran la vacunación para ir disminuyendo más este, los, las olas que se dan, las oleadas de infección. Para recordarles nada más que Jenner fue el que tuvo un primer acercamiento a la inmunización con criterios razonables, ¿verdad? O racionales. Y pues él visitó, él estuvo, recuerdo que estuvo en África y tuvo oportunidad de estudiar también lo que hacían los chinos para la viruela, porque era una enfermedad viral terrible que ocasionaba grandes daños a poblaciones enteras. Entonces, ¿qué hacían los chinos? Raspaban las lesiones de las manos de las gentes enfermas y hacían que los niños las aspiraran de manera nasal. Entonces, así lograban que a los niños les diera viruela en una forma más leve. Él encontró, se observó que había unas mujeres que se encargaban de ordeñar las vacas y les daba viruela de una forma leve de las vacas, ¿verdad? Y inoculó a un niño con secreción de una de esas lesiones y le provocó inmunidad. Todo esto lo publicó él, lo deben haber visto ustedes en la historia de la humanidad. Aquí tienen un grabado de Jenner examinando las manos de una vaquera y aquí inoculando al niño para que no le diera viruela. La variolización finalizó en 1964 fueron los últimos niños que vacunaron en El Salvador para viruela. Y pues la región de las Américas fue de las primeras en erradicarla. Aquí dice 1971, pero yo recuerdo que a nosotros nos vacunaron, yo tenía como 7 años cuando me pusieron la vacuna. Y, empezaron a poner la vacuna de la polio, tiene que haber sido en 1969, la época de la guerra, ¿verdad? Que yo tenía como 8 años. Y que de esa edad nos dieron vacuna oral. Aquí están, bueno, yo recuerdo que a mí me dio toferina, nos dio a todos mis hermanos, sarampión nos dio también, no fuimos inmunizados, no existían esas vacunas y no había la idea de llevar al niño a control a que lo vacunaran. Cuando nos lograban vacunar era porque íbamos a la escuela. A mí me pusieron BCG 2 ocasiones. Así que ustedes, menores de 21 años, les quisiera preguntar, ¿tienen carnet de vacunación? Me refiero aquí al carnet que se da por las vacunas de la niñez, ¿verdad? No por el coronavirus. Si fueron vacunados por sus padres. Hubo una iniciativa del MinSal de vacunar contra el sarampión a los menores de 48 años, ya que como hoy en esta época aparecieron muchos antivacunas, entonces muchos niños no han sido inmunizados. Y la verdad que los pacientes que no han sido inmunizados contra el sarampión generalmente son hermanos lejanos que me imagino que por ignorancia o por seguir cierto tipo de línea filosófica de la vida, deciden no vacunar a su familia. Como personal de salud deben de tener la vacuna de la hepatitis B y pues con respecto a los que son antivacunas, sostienen que el método es causante de autismo, aunque ya se vio que hubo una publicación por un personaje famoso de la sociedad científica, un científico que publicó como 3 o 4 casos que les había dado autismo por las vacunas. Y después cuando Lancet, que fue donde se publicó eso, investigó, o sea, solo lo publicó y cuando ya lo vinieron a investigar vieron que el artículo no tenía bases médicas, no tenía él cómo demostrar que eso había ocurrido, sino que él interrogaba a las madres y les decía, después de la vacuna le dio diarrea y quedó autista.
Esa era la historia. Entonces, así es como nació ese movimiento en Estados Unidos. Aquí tienen ustedes lo que puede hacer la viruela. Tenemos unos hermanos. Este fue variolizado y él parece que no era variolizado, le dio la forma severa de la enfermedad, esta lesión, que es una pústula, una vesícula, que después se vuelve pústula, aparece en todo el organismo, o sea que aparece en todos los órganos internos también. Otra parte importante de discutir lo que son los virus es ver las infecciones y el cáncer. Ya ustedes ya vieron el tema de neoplasia, van a saber que este es un tema amplio, cuando la infección provoca cáncer, cuando hay un problema diagnóstico y cuando el cáncer se complica con una infección. Bueno, la infección viral provoca cáncer, nos tenemos que remitir a la oncogenia vírica y bacteriana. ¿Cuáles son los virus involucrados que pueden provocar cáncer? El HTLV1, el virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr y los virus de la hepatitis B y C. El HTLV1 es un retrovirus endémico. Lo pueden encontrar en Japón, el Caribe, regiones de Sudamérica, África, y es un virus productor de leucemia linfoma de células T del adulto. Esto ha sido muy estudiado en Perú. Hay muchos artículos en Sudamérica y la mayoría son del Perú, y se ha visto que muchos pacientes de América del Sur, Brasil, Colombia y Perú son del 2 al 10% de la población adulta y son sanos, van a estar infectados. Ciertas etnias son proclives a adquirir la enfermedad, tienen receptores para ese virus y pues son grupos que constituyen poblaciones de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. La transmisión ocurre a través de 3 vías: vía sexual de madre a niño, o sea, la vertical, y por transfusión de sangre. Cuando yo me puse a leer sobre esto, vi que varios datos interesantes. El HTLV1 codifica la proteína vírica TAX, que activa vías de señalización favorecedoras de crecimiento y de la supervivencia, originando una expansión policlonal de linfocitos D. Tras una latencia prolongada en décadas, un pequeño porcentaje de personas infectadas van a hacer una leucemia linfoma de células T del adulto, así se llama. ¿Cuáles patologías van a estar asociadas a este HTLV1? Bueno, la leucemia que ya les mencioné, hay una paraparesia espástica tropical, hay otras enfermedades con probables mecanismos autoinmunes y en Japón y Jamaica se ha visto que estos pacientes van a tener una tendencia a formar infecciones por estrongiloides estercolares. También pueden tener sarna noruega, tuberculosis, dermatitis infectiva y VIH. Aquí están algunas de las enfermedades asociadas con esto. Las neoplásicas son el linfoma cutáneo y la leucemia linfoma. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a estudiar esto, observé que la forma de detectar la presencia de esta infección viral es a través de examinar la sangre en los pacientes que son donantes. Eso no se hace en El Salvador, ¿verdad? Lo han hecho Guatemala en el 2016, buscó una prevalencia de virus linfotrófico de células T y vio que más o menos un 6.5% de la muestra eran positivos. Honduras hizo lo mismo y encontró que un 0.14% fueron positivos. Y Costa Rica, que siempre ellos hacen este tipo de investigación, hicieron estudios de HTLV1 y HTLV2 y además de eso los confirmaron por Western Blot. Entonces ellos ofrecen ese tipo de seguridad sanguínea en donantes. Aquí en El Salvador no se sabe cuál es la prevalencia de esa infección y no se hace para los donadores. Bueno, según la clasificación de las enfermedades de transmisión sexual importante, los virus pueden ser transmitidos sexualmente: el herpes, el hepatitis B y el virus del papiloma humano y el VIH.
¿Cuál es la enfermedad que van a dar? Pues en hombres la maligna, cáncer de pene, en la mujer displasia y cáncer de cuello, cáncer de vulva. Y en ellos ya ven ustedes que el herpes no provoca neoplasia. Bueno, el virus del VPH. Este pues causa verruga benigna, cáncer de cuello uterino y cáncer orofaringio. Los tipos oncogénicos codifican dos oncoproteínas víricas. Estas son importantes, la E6 y la E7, que se unen a la fracción RB y P53 y son las más estudiadas. Cuando aparece ya el cáncer de cuello uterino, se asocia a la integración del VPH al genoma del anfitrión para adquirir las características del cáncer. Se requieren mutaciones adicionales y los cánceres inducidos se previenen vacunando. Por eso hoy existe la vacunación en adolescentes para el virus del VPH. ¿Qué enfermedades causa este virus? Pues hay, como ustedes pueden ver, hay tres grupos clínicos importantes: el grupo cutáneo, el de la epidermodisplasia verruciforme y el mucosotrópico. Y aquí les dan los tipos virales que están involucrados en la producción de enfermedad. Por ejemplo, el grupo musocotrópico, el 6 y el 11, provocan lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Los 42, 44, 53, 55, 62 y 66 también de bajo grado. Pero ya el 16, 31, 33, 35, 52, 58 y 67 sí causan, además de bajo grado, alto grado y carcinoma escamoso invasor. Igual los que están abajo. Entonces son más de 100 serotipos y pues de acuerdo al tropismo tisular y las diferentes manifestaciones clínicas es que se han constituido estos tres grupos y las lesiones malignas a los que está asociado. Es importante que en este tipo de enfermedad causada por el virus del VIH, no solo es la presencia del virus lo que va a provocar la enfermedad, sino que los aspectos del anfitrión, como son las actividades de riesgo, ¿verdad? La conducta sexual, eso va a intervenir bastante. El riesgo de progresión a cáncer está constituido por dos grupos, ¿verdad? El de riesgo bajo y el de riesgo alto. Se cree que los de riesgo bajo, que aquí están descritos, pueden presentarse en un momento de la vida y de repente en 5 años desaparece la lesión y ya no se vuelve a encontrar, pero los de riesgo alto, estos van a tener una presentación y van a tener un desarrollo hacia la malignidad. Los mutágenos externos o la predisposición genética del huésped promueven el desarrollo del fenotipo maligno. Alguien quiso correlacionar los cambios morfológicos que ocurren en el epitelio observados con microscopía convencional y compararlos con los moleculares. Entonces, hizo la pregunta, ¿verdad? Cuando el patólogo ve o el citotecnólogo o el citopatólogo ve en el microscopio crecimiento nuclear, hipercromasia, entonces eso se ve que es activado por los N virales E6 y E7. El aumento en la relación núcleo-citoplasma, o sea, el aumento del tamaño nuclear también por el E6, E7. Y cuando se da la presentación de coilocitos por halos perinucleares producidos por una forma normal de citoqueratina, eso es la expresión del gen E4 del VPH. Las características histológicas sugestivas de infección por el VPH son un predictor extremadamente pobre de la detección de ADN de alto grado. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamizaje que Papanicolau inventó en 1950 para la detección precoz del cáncer ahorita ya es una prueba que se queda atrás para contestar tantas preguntas que ocurren hoy con respecto al cáncer, ¿verdad? Y por eso es el fracaso de los sistemas de salud que todavía únicamente se dedican a hacer tamizaje, ¿verdad? Solo se dedican a hacer tamizaje y ya no se puede hacer solo tamizaje. Tiene que haber detección de DNA, tienen que haber análisis moleculares,
Este es un ejemplo de lo que les estaba hablando. Fíjense que este es un pulmón que mandaron en el 2019 de un chico de 16 años que había tenido numerosos eh, papilomas laringios debido a que la mamá lo infectó con virus del papiloma humano, entonces le salieron numerosos papilomas faringios, lo operaban, lo operaban, lo operaban, hasta que ya a los 16 años desarrolló cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tenía primero que la mamá le tuvieron que haber dado vía cesárea para que el niño no tragara en el canal del parto el virus, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, haberle hecho un estudio de DNA a este paciente en esos papilomas y ver qué tipo de DNA tenía y si era de alto riesgo, pues ya no se podía vacunar al paciente. Ya sabíamos nosotros que iba a desarrollar esta neoplasia. Fíjense que las pruebas para el diagnóstico del virus del papiloma humano de alto riesgo se han propuesto como método de estratificación de mujeres con anormalidades, ¿verdad? O sea, aquí han propuesto que el patólogo ve la coilocitosis y entonces hacen el DNA, aunque en realidad si el patólogo no la ve, no quiere decir que las células no estén infectadas. Entonces, sería de reemplazar esa prueba por este tamizaje. Hay varias técnicas moleculares sensibles, confiables. El problema es que no son baratas, ¿verdad? Como siempre, esto es caro. Entonces se puede hacer hibridización in situ, se puede pedir al patólogo que haga inmunohistoquímica, se puede hacer por inmunohistoquímica. Entonces están estas pruebas, unas detectan ADN y otras detectan ARN. Estas son aceptadas por la OMS porque están en el libro de la OMS, por cierto, ¿verdad? Aquí están las nombres comerciales, pero por ejemplo, fíjense que el Expert HPV aquí no existe. Aquí hay el CARE que lo venden como en $150, imagínense. Ya me imagino yo una señora en Morazán pagando en su citología, porque se tomen la citología, esa cantidad de dinero. Y el otro creo que no está aquí. No está aquí el otro. El CARE, y miren, la sensibilidad para NIC3 es del 90% y la especificidad es del 84.2. Esta es la que está aquí también, la Cervista, pero esta es carísima, que detecta el 100% y el Expert HPV el 100%. O sea que la detección, ¿verdad? La sensibilidad es la capacidad del estudio de decirles que es positivo, que ahí está el virus. La especificidad es la capacidad del estudio de quitar las células negativas, o sea, los falsos negativos. Entonces, la capacidad pues, es baja, de especificidad, perdón, pero la sensibilidad en estas es bien alta. ¿Qué hay que hacer? Pues no sé qué gobierno, además de vacunar, va a empezar a tomar y hacer este tamizaje. Ya voy a ir terminando. Vamos a hablar del virus del Epstein-Barr, que es un virus del herpes ubicuo implicado en la patogenia del linfoma de Burkitt, de las leucemias. El genoma alberga varios genes que codifican proteínas que desencadenan las vías de señalización de los linfocitos B. Y pues ante no protección de los linfocitos T, los linfocitos B proliferan, forman clonas, numerosas clonas, hasta formar tumores agresivos. Si la inmunidad de las células tumorales es normal, una pequeña fracción de pacientes infectados experimenta tumores de linfocitos B con positividad para virus del Epstein-Barr. Enfermedad de Hodgkin, linfoma de Burkitt o carcinomas nasofaringios. El Burkitt es endémico, es el tumor pediátrico más frecuente. El virus del Epstein-Barr es un virus ubicuo que infecta casi todo el mundo. Solo se descubren un 15 a 20% de los Burkitt fuera de África. Nosotros aquí en El Salvador estamos haciendo inmunistoquímica para virus del Epstein-Barr y hemos encontrado positiva en linfomas de Burkitt, en enfermedad de Hodgkin y en varios casos de pacientes que hacen hepatoesplenomegalia en San Miguel, en el área oriental. Entonces sí, está presente y causa neoplasias.
¿verdad? Aquí en nuestro país. Veamos otras neoplasias. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr está relacionado con otros linfomas como la enfermedad de Hodgkin debido a este gen NF-κB, ¿verdad? Que es un complejo de proteínas. Entonces, como ya les dije yo, aparece también en enfermedad de Hodgkin. Para terminar, los virus de la hepatitis B y C son responsables del 70 al 85% de los hepatocarcinomas. Se da por efectos oncógenos multifactoriales, la presencia de la inflamación crónica, la lesión hepatocelular y la proliferación reparadora en los hepatocitos. La proteína central core HBX de ambos puede activar las vías de traducción de los señales que contribuyen a la oncogenia. Y aquí tienen ustedes, este es un inmenso hepatocarcinoma que vimos en el 2012. Lo quitaron todo. Ese no es el hígado, ese es el tumor hepático. Si ustedes ven, casi solo tumor. Y este era un niño, un paciente de 12 años que presentó este enorme tumor. El paciente falleció como 5 años después debido a metástasis del mismo. Espero que hayan logrado ustedes eh, tener una idea de los mecanismos de producción de las enfermedades virales y ya en la segunda parte de la charla podamos, podamos nosotros presentar algunos otros ejemplos de enfermedades virales. Muchas gracias.